Hola, hoy tenemos una interesante clase de historia. Hoy, lunes 21 de septiembre de 2020. Quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir porque esto que les voy a explicar encierra como unas 3 clases de historia. Con esto abarcamos bastante. Y quiero enseñarles que un excelente método de estudio o para resolver las cosas son los diagramas, los mapas mentales, los mapas conceptuales. Aquí tenemos un mapa conceptual. Fíjense nada más, vamos a empezar. El tema principal son intereses extranjeros, el reconocimiento de México. Voy a tratar de ponerle las palabras para que lo alcancen a percibir bien. Siempre que iniciamos con este tipo de técnicas, se inicia como un reloj, como las manecillas de un reloj. Y en el primer apartado, fíjense, se llama el tema intereses extranjeros y reconocimiento de México. Antes que nada, vamos a poner una pequeña introducción. Les voy a anexar una fotografía o algún video del mapa de la República, como era en esos años, en 1824. Y también les voy a poner una tablita de los tipos de gobierno que había en México, cómo era la República en México. Vamos a empezar con esto, ¿no? Empezamos. Recuerden que la independencia fue en 1810, duró 11 años y en 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, concluye ese lapso de guerra, esos 11 años de muertes, de pobreza, de sacrificio, de muchas cosas, de muchos problemas en el país. Pero cuando terminó, como les decía, no hay final feliz porque siguen habiendo muchos problemas. Y para empezar a poner un poquito más de orden, porque recordemos que los caminos estaban devastados. Si no podías andar caminando por las calles, si yo quería ir a Jalisco, antes no había camiones, obviamente, no podía ir caminando porque en el transcurso me robaban, me asaltaban, me quitaban todo, si no es que me mataban, me quitaban hasta la ropa. Tenías que traer un caballo para poder trasladarte y eso no te garantizaba que te lo robaran y te robaran todo. Porque la gente estaba bien pobre, la gente estaba bien necesitada, no tenía nada para comer, entonces todos andaban. No había policía, no había soldados, no había nada. Y el territorio estaba grandísimo, como les dije, estaba hasta los países de Centroamérica y obviamente teníamos la parte de Estados Unidos, Texas, Nuevo México, California, toda esa parte era de México, entonces estaba grandísimo, imagínense, sin orden, sin justicia, sin nada. Entonces pues estaba muy mal. Entonces con la finalidad recordemos que estuvo de emperador Agustín de Iturbide, pero no duró mucho tiempo porque no lo quisieron. En 1823 terminó, ya dejó el cargo, y en 1824 que se hace la primera Constitución de México, que es la Constitución, también les voy a anexar ahí la Carta Magna ahí, es un documento donde se empiezan a poner los primeros fundamentos de la ley, de la justicia, cómo iba a estar dividido el país, los derechos que se tenían como mexicano. Entonces se pone la primera Constitución mexicana en 1824, aquí la puse. Y de la Constitución también se hace la división de México y tenemos un primer mapa en el que está dividido, pero los estados no son como ahorita, sino que solamente hay estados, solamente hay 16 estados. Y déjenme se lo busco aquí.
Déjenme les busco cómo está dividido. Aquí está. Se los voy a buscar y se los voy a poner de todos modos. Los estados eran enormes, eran más grandes. Algunos estaban juntos como Sonora y Sinaloa. Estaban más grandes los estados y solamente habían 19, perdón. Su división en 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Eso fue. Y la bandera era diferente, el águila era diferente. Estaba como con las alas así más desplegadas y hacia arriba. Fíjense nada más. Entonces, en la Constitución ya se pactó también cómo iba a estar dividido la República. Y esta es la Constitución, también se las voy a poner ahí más de cerca para que la puedan ver. Y en la Constitución ahí pactaba todo eso. Aquí se los puse, Constitución de 1824, y acá la primera división política, los 19 estados, ¿no? Después de eso sabemos que en ese año el primer presidente fue Guadalupe Victoria, ¿sí? Más tarde, en 1829, tenemos como segundo presidente a Vicente Guerrero. Pero ¿qué creen? Había un vicepresidente que se llamaba Anastasio Bustamante. Era el vicepresidente, por acá lo puse acá abajo. ¿Y qué creen que hizo él? Luchó contra el presidente Vicente Guerrero y lo derrotó en Oaxaca, lo fusiló en 1831. Fíjense nada más, en 1829 fue presidente Vicente Guerrero, fue el segundo. Y en 1831 lo fusila, lo matan Anastasio Bustamante, el vicepresidente, para quedar él como presidente en 1800, después de 1831. Y fíjense qué es lo que pasa aquí. En esa temporada hay un gobierno, cuando está la Constitución de 1824, se pone un gobierno, una república, así se le llama república, porque está dividida. Y hay un gobierno federalista. ¿Qué significa esto? Desde el 1800, aquí lo puse abajo, pero también se los voy a poner ahí en un cuadrito. Desde 1824 a 1835 fue un gobierno federalista. ¿Qué quiere decir? Que el país iba a estar dividido en... Ay, se movió un poquito la cámara. El país iba a estar dividido en estados y cada estado iba a tener su gobernador y iba a tener su propia autonomía, o sea, iba a poder tener libertad de decidir sobre su estado, siempre y cuando le rindieran cuentas al gobierno federal. Ese se llamaba federalista. Y fíjense después, pero otros presidentes, en el caso cuando llegó Anastasio Bustamante, lo que querían es que fuera un gobierno, aquí lo puse, centralista. El gobierno centralista se iba a enfocar en que el gobierno iba a ser, aquí tengo las características, iban a haber, en vez de estados, iban a haber departamentos. Y los gobernadores iban a ser elegidos por el presidente. En el caso del federalista, iban a ser sometidos a votación. Pero en el centralista, iban a ser gobernados por el presidente. Ellos, en pocas palabras, el gobierno centralista quería tener un gobierno como el estilo monárquico, como de España. O sea, por decirlo así, los federalistas eran los buenos y los centralistas eran los malos, por decirlo así. Era como cuando vieron los liberales, que eran los buenos, y los conservadores, que eran los malos. Haz de cuenta, siguió aquí, los federalistas eran los buenos y los centralistas eran los malos, porque querían todavía tener el control como si fuera España, todavía Nueva España. Después de eso, fíjense, eso pasó en 1831, matan a
Horacio Bustamante se queda a cargo, pero después empiezan a pelear muchos presidentes, empiezan a pelear y todo eso. Y en 1835 empezamos con el gobierno centralista, que es el que les decía. Pero en los siguientes años hubieron muchos problemas con los extranjeros, por eso el tema se llama Intereses extranjeros y reconocimiento de México. ¿Qué problemas hubieron? Para empezar, España, cuando los mexicanos se independizaron y los corrieron, obviamente muchos se fueron, pero unos españoles se quedaron. Pero cuando los corrieron, España no reconoció la independencia de México. Es decir, España decía, no nos han ganado todavía. Vamos a regresar con nuevos barcos y con nuevas tropas y les vamos a ganar. Y regresaron. Pero ¿qué creen? Ya las tropas mexicanas ya estaban más fuertes y otra vez los derrotaron. Y así, hubieron varios enfrentamientos hasta 1836, que está por acá de color rosa. 1836 ya España reconoce oficialmente que México es independiente. Dice, no, ya no les podemos ganar. Estos ya son un país aparte. Ya nosotros ya no tenemos nada que ver. ¿Sí? Y se retiran. Y entonces, como México era un país nuevo, tenía que ser reconocido por los otros países también, de que es un país independiente y que tiene libertad y puede hacer diferentes cosas en su país. Entonces Francia, desde que estaban los españoles, estaba aquí en el país, tenía negocios, pero a Francia no le convenía cortar relación con México. Francia lo que quería, está aquí de color azul, Francia lo que quería es seguir teniendo esa relación con México para tener sus negocios franceses aquí y vender y tener dinero, ¿sí? Pero hubieron problemas hasta con Francia, porque como los dueños de los negocios tenían mucho dinero, pues hacían préstamos a los mexicanos. Y llegó un momento en que se endeudó México con Francia, tanto que eran como 600,000 pesos. En ese tiempo yo creo que valía muchísimo dinero eso. Entonces 600,000 pesos, y entonces los franceses empezaron a reclamar a su gobierno que México les debía dinero. Y hubo una guerra que es la llamada la guerra de los pasteles, lo puse ahí en azul, que fue de 1838 a 1839, solamente duró un año, en el que vienen los franceses y dicen, a ver, le debes dinero a los franceses que viven aquí, ¿se los pagas o te hacemos guerra? Y como bombardearon los puertos, pues mejor México dijo, ¿sabes qué? Mejor hacemos las paces y yo le pago a los franceses que viven aquí, les pago su dinero que les debo. Y así fue. Pero México estaba muy dañado. Imagínense tantas guerras, tanta pobreza, tantas muertes. Estaba muy dañado, o sea, no podía echarse una guerra con Francia. Si tenía una guerra con Francia, pues perdía. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mejor le pagamos el dinero, no queremos guerra. Ahorita ya estamos cansados de guerra. ¿Qué otro asunto? Pues ahí, pues Francia también, aparte de tener sus negocios, lo que quería era como meterse en el gobierno, como que le interesaba gobernar también, y por eso le convenía a él que fuera un gobierno como estilo monárquico, o sea, un gobierno centralista, porque ellos podían tener beneficios y ganar más dinero. Entonces ellos se empezaron a querer meter en la política. Y también tenemos que otro dato interesante, que Inglaterra, por acá por este lado lo tengo, que Inglaterra reconoce a México en 1825, fue de los primeros también que reconoció a México como país independiente. Él no quiso tener problemas ni nada, dijo, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque le interesaban también los negocios de México. Dijo, ¿para qué me peleó con México si México es un país muy rico? Entonces yo mejor voy a tener buena relación con ellos y me voy a venir a buscar en las minas que quedaron destruidas por la guerra de independencia, quedaron minas destruidas, y le prestó dinero. O sea, Inglaterra le prestó dinero en ese tiempo a Guadalupe Victoria o a Vicente Guerrero, les prestaron dinero porque el gobierno estaba muy mal y le dijeron, te presto dinero, pero déjame entrar, yo Inglaterra, déjame entrar a tu país para buscar entre las minas. Fíjate nada más que abusados me salieron.
Y pues sí se vinieron y también hicieron negocios los ingleses, ¿sí? Pero otro de los países, ese es otro punto importante, pues México se quedó endeudado con Inglaterra, porque le debía dinero, porque fue el que le prestó dinero. Otro de los países que el primerito que reconoció a México fue el país vecino de Estados Unidos. Pero fíjense nada más, por eso quiero que me presten atención, porque esta clase engloba como tres. Fíjense nada más, Estados Unidos fue el primero en reconocer la independencia de México. ¿Por qué? Porque habían intereses, o sea, a ellos les interesaba el dinero, el comercio, obtener los productos de México. Y en este caso a Estados Unidos le interesaba el territorio, apoderarse del territorio, ¿sí? Y recordemos que nosotros nos independizamos de España de 1810 a 1821. Se independizó de España. Pero los estadounidenses, los verdaderos americanos, eran los indios, como esos que salen así, que pluma, quién sabe qué, que hablan muy chistoso así. Esos eran los verdaderos americanos. Ellos no llegaron a su país, los españoles, llegaron los ingleses. Recuerden aquella película de Pocahontas, donde Pocahontas es una verdadera nativa americana. Y el que viene el güero, es el galán, es un inglés, es de Inglaterra. Entonces, los estadounidenses se independizaron desde antes de Inglaterra, desde 1776 se independizaron. O sea, ellos ya eran libres, pero era un país muy poderoso, tenía muchos soldados. Entonces, resulta que Texas pertenecía a México y todos esos estados pertenecían a México, pero resulta que a Texas empiezan a llegar muchos migrantes, muchas personas, así como los migrantes que se van a México, a Estados Unidos, era al revés. Los estadounidenses se estaban viniendo a la parte de Texas, la parte norte de nuestro país, y empezaron a llegar, y el gobierno mexicano dijo, no hay problema, déjenlos pasar, nada más con que respeten las leyes de la Constitución de 1824, respeten esas leyes, y solo con que sean católicos, y con eso los dejamos vivir ahí en Texas, pásenle. Entonces pasaron, pero empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Llegó un momento que en Texas había más de 30,000 estadounidenses ahí. Y mexicanos, adivinen cuántos habían, solo 3,000. Entonces, llegó un momento que eran más estadounidenses y pues empezaron a quererse apoderar de las tierras. Y como cambió el gobierno del federalista al centralista, como cambió, los tejanos pusieron de pretexto eso, que como ellos habían firmado y habían jurado ante la Constitución de 1824, que ellos desconocían este tipo de gobierno centralista, y como no lo querían, se independizaban de México, y ellos ya querían ser como un país, ellos solitos. Pero pues a la larga, en 1835, de 1835 a 1836, se van con Estados Unidos y se unen a Estados Unidos. Y después de eso, pues empieza ya a haber una lucha ahí de Estados Unidos con México, entran en guerra. Y Estados Unidos lo que quiere es territorio, quiere Nuevo México, quiere California, quiere mucho. Y empieza a tener una guerra con México, también hubo guerra con Estados Unidos, no nada más con España. Y hay una guerra que en 1846, con Antonio López de Santana, va a tratar de pelear con ellos a esos territorios, pero le ganan y lo encarcelan y le dicen, fírmale aquí que Texas, que todos esos estados, California, Nuevo México, son ahora de Estados Unidos, fírmale, te matamos. Y pues ya. Y siguió la guerra a tal grado de que los estadounidenses atacaron los puertos de Veracruz, el puerto de Veracruz, y se metieron hasta la Ciudad de México y pusieron su bandera de Estados Unidos de decirle, les ganamos. ¿Por qué? Porque pues, su ejército era más poderoso
y eran más, y aparte todos los mexicanos estaban todos ya cansados de tantas guerras, pues ya no pudieron pelear. Y esta guerra de 1847 a 1848, en 1848 empieza ya un tratado, le llaman el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese tratado es en el que se firma un acuerdo de paz, en el que dicen Estados Unidos quédate con Nuevo México, con Texas, con California, con todos esos de arriba, pero déjanos en paz, ya no queremos problemas. Ah, está bien, y ya. Y Estados Unidos le da un dinero simbólico, muy poquito, pero le da un dinero simbólico a México, como va a decir, mira, toma, que es que te lo compré, pero no es cierto, te lo quité. Y a grandes rasgos eso es lo que sucede. Fíjense, no nada más fue guerras con España, con Francia, con Estados Unidos. Fíjense todo eso. Sino todavía todos los problemas de la pobreza, injusticias, inseguridad, mala economía. Las gentes andaban por las plazas ahí pidiendo limosna, estaba muy, muy mal el país. Entonces, esto es lo que aconteció en este tema que se llama intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Al final del cabo, reconocieron los países a México como un país libre, soberano y que tenía sus propias leyes. Y se firmaron tratados de paz en los que ya no iba a haber peleas. Este es el tema de historia. ¿Qué van a hacer? Van a hacer el dibujo del mapa de la República, cómo estaba dividida en 1824. Y van a hacer la tablita que les voy a anexar aquí de los gobiernos centralistas y federalistas para que entiendan más o menos las características de cada uno y cuánto duró. Y quiero que me hagan un mapa conceptual como este, sencillo, no tiene que ser tan elaborado, pero más o menos que a ustedes les haya quedado claro esta clase. Sé que fue un poco larga, pero les digo, con esto abarcamos bastante en historia. Y más o menos ya empezamos a tener una noción de cómo se maneja esto cómo se manejó esto de la historia de México. Nos vemos muy pronto. Espero sus trabajos.